Bueno, ¿cuáles son las principales hipótesis propuestas para explicar entonces las invasiones biológicas? Veamos. Algunas tienen que ver con las condiciones abióticas, la diversidad presente en el ambiente, la frecuencia e intensidad del disturbio, los enemigos naturales, ya sean predadores o competidores, las asociaciones mutualistas o simbióticas, y otros ejemplos podrían ser la cercanía a puerto, la historia de perturbación, la historia de introducciones, etc. Entonces vamos a ver algunas de estas hipótesis. En principio, vamos a ver la de resistencia biótica, ¿sí? En donde dice que ecosistemas con alta biodiversidad y riqueza de especies son más resistentes contra los invasores que los ecosistemas con baja biodiversidad. Son hipótesis, ¿no? La de susceptibilidad de islas. Las especies invasoras son más propensas a establecerse y tienen impactos ecológicos más importantes en islas. Parece una obviedad. Si no les parece una obviedad, lo discutimos. El colapso de invasiones. Dice también que la presencia de especies invasoras en un ecosistema facilita la invasión por especies adicionales, aumentando su probabilidad de supervivencia, ¿no? O algo así como el meltdown, ¿no? Invasional meltdown hypothesis. Entran más invasoras y esas invasoras ayudan a cambios estructurales en las poblaciones que ayudan a que se establezcan otras inclusive. La presencia de armas novedosas, novel weapons hypothesis. Dice algo así como que en el ambiente exótico las especies invasoras pueden tener una ventaja competitiva frente a las otras especies, porque cuentan con alguna estrategia novedosa. La otra hipótesis, la 5, es la liberación de los enemigos, es decir, la ausencia de enemigos es una de las causas de éxito de la invasión. Es decir, entra una serpiente a una isla que no tiene ningún predador, se come todas las aves, y tenemos un caso de eso emblemático en la isla de Guam. La regla del 10 dice algo así como el 10% de las especies introducidas serán capaces de establecerse en la naturaleza, y alrededor del 10% de esas especies establecidas se convertirán en invasoras, especies o plagas. Veremos qué evidencia hay a favor de cada una de estas hipótesis. Entonces, lo que tenemos es la resistencia biótica. Veamos. Lo que tenemos es la curva acá para el número de especies, ¿no? El número de especies nativas y el número de especies introducidas. Lo que vemos es que a medida que aumenta el número de especies nativas, también aumenta el número de especies introducidas. Parece que la hipótesis de resistencia biótica de Elton no estaría funcionando. Lo que sí vemos es que si bien tienen la misma pendiente, ¿sí? Si bien tienen la misma pendiente, sí tienen distinta ordenada al origen estas rectas. Y lo que dice es que aquellas especies que están en reservas dentro del continente tienen, ¿sí?, una cantidad de introducidas promedio más bajo que aquellas que están en el continente, aquellas especies que están en continente pero no están en reservas. Es decir, algo que hemos visto y que vamos a ver en detalle en este curso es que las reservas tienen un efecto en conservación de la biodiversidad. Y también vemos que aquellos sitios que están en islas pero en reservas tienen la misma cantidad de introducidas que aquellas que están en el continente pero que no tienen reservas, pero que las más desprotegidas son aquellas que tienen son islas en sitios de no reserva. Es decir, que tenemos un gradiente no de la tasa de introducción, sino de la cantidad de introducción. Para la misma cantidad de biodiversidad tenemos diferencias en la cantidad de especies que se pueden introducir. Luego lo que tenemos, voy a volver acá, lo que tenemos es que, pensé que tenía una gráfica, una recta más. Lo que tenemos respecto de la resistencia biótica es que si vamos viendo lo que ocurre para el número de especies nativas, cuando aumenta el número de especies nativas en función, el número de especies exóticas en función del número de especies nativas, lo que vemos es que para
dentro de cada comunidad, cada ambiente estudiado, a medida que aumenta el número de especies nativas, baja la cantidad de especies introducidas. Parece que la hipótesis de Elton se estuviera cumpliendo. Lo que pasa que a lo largo de gradientes más amplios, lo que encontramos es que esto no ocurre. Ocurre lo que veíamos acá. Ocurre esto. Esto que veíamos acá. Ocurre esto. No ocurre esto que vemos en la otra gráfica. Ocurre esto. Aumentan las especies nativas y aumentan las especies introducidas. Esto es porque existe, ¿cuál es la explicación a esto? Estaría existiendo un fenómeno de condiciones externas que de alguna manera están teniendo un efecto sobre la globalidad de la presencia de introducidas en el ambiente. Son condiciones externas, amplias, hegemónicas, a lo largo de una vastedad de la concepción más vasta de ambiente o de ecosistema, que están teniendo un impacto muy fuerte en la cantidad de especies introducidas. Porque en definitiva, ¿qué nos importa lo que ocurre? ¿Qué valor podría tener lo que ocurre en esta localidad si en realidad tenemos toda esta cantidad de introducidas? ¿No? Hay que pensarlo. ¿Qué valor tiene en cada uno? No digo que no lo tenga, pero ¿qué valor tiene? El otro elemento que hay que tener en cuenta es que hay que pensar en estas condiciones por fuera de lo que es el área. Porque cuando se corrige la cantidad de especies por área y la cantidad de especies introducidas por área, en realidad lo que tenemos son curvas de este tipo, que no responden a la cantidad de especies. Entonces, ¿qué muestra la evidencia? Que el área no es importante, que hay factores condicionantes por encima de condiciones locales. ¿Y sobre las islas? Bueno, la hipótesis que muestra la evidencia, la incapacidad de establecerse de los invasores parece comportarse de manera independiente del tamaño. Entonces, ¿importa o no importa que haya islas? Veamos qué dice la evidencia. Esto lo voy a tratar en un video aparte, ¿no? Lo que vamos a ver entonces son, me adelanto, los efectos de las hipótesis, ¿no? La de la resistencia biótica, de la susceptibilidad de isla, el meltdown, el colapso invasional, la presencia de nuevas armas, la liberación del enemigo y la regla del décimo. Vamos a ver qué evidencia hay en la literatura sobre cada una de estas hipótesis. Esto en el próximo video.